tengo todas las piezas de mi patrón cortadas, aquí ya también tengo mi cinta elástica preparada. Lo que tenemos que hacer es pasarnos la cinta elástica por nuestra cintura. Una vez la hayamos pasado por nuestra cintura, tiramos un poco de ella y ajustamos a la medida que nos quede bastante cómodo, ni muy prieto ni muy ajustado, que nos quede una medida perfecta. Cuando tengas la medida perfecta, cortas por ahí y ya tienes tu cinta elástica a tu medida ideal para poder luego hacer tu pantalón. Ahora vamos a confeccionar nuestro pantalón de verano. Ya tengo mis piezas cortadas, mi parte trasera, mi parte delantera, lo que forma mi bolsillo, mi cinturón y mi cinta elástica. Como podéis ver, os lo voy a enseñar en un formato más reducido. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer, vamos a apartar lo que va a ser nuestro bolsillo y nuestra cinta elástica. Ahora cogemos nuestra parte trasera y vamos a coser nuestro tiro y el tiro de nuestra parte delantera también. Y por último, también vamos a coser lo que es nuestro cinturón, tanto un costado como en el otro. Vamos a máquina. Ahora cogemos nuestra parte delantera de nuestro pantalón y las dos piezas de nuestros bolsillos. Abrimos el pantalón, lo ponemos así, de esta manera. Cogemos la primera pieza, que es la que va en diagonal, la posicionamos aquí en nuestro pantalón, que derecho toque contra derecho, y la otra parte igual, que derecho toque contra derecho. Una vez posicionado uno de nuestros bolsillos, iremos a máquina y coseremos aquí en diagonal y el otro extremo igual, coseremos en diagonal, tanto este como este. Vamos a máquina. Una vez cosido, le damos la vuelta, así de esta manera. Colocamos la costura en el medio, como podéis ver en pantalla, y una vez tengamos esto bien posicionado, le haremos un despunte para darle una decoración a lo que es nuestro bolsillo, tanto un bolsillo como en el otro. Tenemos una de la parte del bolsillo posicionada, como podéis ver en pantalla, ¿veis? Esta es la que va por dentro y ahora le vamos a poner la que va toda entera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger una pieza, la vamos a posicionar encima y si os acordáis, hicimos las piezas iguales. Entonces, que todo calce muy bien. Si no estás seguro, como siempre digo, le pones alfileres. Le ponemos alfileres. Y sabemos que como las dos piezas coinciden porque las hicimos iguales, pues perfecto. Ahora iremos a máquina, cuando tengamos esto posicionado, y coseremos esto y el poquito de aquí. Tanto uno como el otro. Vamos a máquina. Cosido la parte de mi bolsillo, ahora lo vamos a posicionar bien de esta manera y vamos a coser aquí y aquí. Le vamos a dar unas puntadas. Una vez ya cosidos nuestros bolsillos, así nos tiene que quedar. Vamos a colocar
nuestro pantalón trasero encima. Vamos a poner derecho contra derecho y ahora vamos a poner alfileres aquí en los laterales y en la entrepierna. Y cuando lo tengamos iremos a máquina y coseremos los laterales y nuestra entrepierna. Vamos a máquina. Ya hemos cosido nuestros laterales y nuestra entrepierna. Ahora le vamos a dar el dobladillo de nuestras piernas y luego pondremos nuestro cinturón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una de nuestras piernas, vamos a doblar. Así de esta manera pues darle una doblez o dos dobleces, como cada uno quiera, pero yo le voy a dar una. Ahora, una vez hecho esto, medimos y vemos que esté todo muy bien a la misma altura. Entonces, cuando vemos que está todo muy bien a la misma altura, vamos poniendo alfileres. Y hacemos todo el contorno de nuestra pierna. Vamos poniendo alfileres, así de esta manera, hasta acabar toda nuestra pierna. Una vez ya tengamos preparadas nuestras dos piernas, cogeremos nuestro cinturón, pondremos costura contra costura, y en los laterales pondremos alfileres. Lo volvemos a colocar bien y entonces lo tenemos que dejar así, costura con costura, alfiler con costura del medio y costura con costura lateral. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el pantalón dentro de nuestro cinturón. Así de esta manera. Lo abrimos muy bien. Y colocamos lateral con costura lateral, colocamos alfiler, el otro lateral con costura lateral, colocamos alfiler y ahora colocamos alfiler con costura del frente y alfiler con costura del revés, o sea, del trasero. Y así nos tiene que quedar. Una vez ya tengamos nuestros bajos hechos y hayamos colocado nuestro cinturón, iremos a máquina y coseremos el contorno del cinturón y también haremos ya nuestro bajo. Vamos a máquina. Hemos cosido nuestro bajo y también nuestro cinturón. Ahora le daremos la vuelta a nuestro pantalón, así de esta manera, y colocaremos nuestro cinturón todo muy bien hacia afuera, que no quede nada por dentro. Nos tiene que quedar así. Ahora daremos un dobladillo muy chiquitito y con este dobladillo taparemos la costura y vamos poniendo alfileres. ¿Veis? Dobladillo chiquitito y tapamos costuras y alfiler. Y nos tiene que quedar así de esta manera. Vamos a hacer todo el contorno y cuando lo tengamos iremos a máquina y coseremos por aquí por el filo, dejando un espacio para colocar nuestra cinta elástica. Una vez cosida nuestra cinturilla hemos dejado aquí
una abertura, como podéis ver. Por aquí meteremos nuestra cinta elástica. Cuando la tengamos metida, coseremos y cerraremos nuestra costura. Ya os enseño cómo quedan los pantalones puestos en nuestro cuerpo. Así es como queda nuestro pantalón de verano o short, según como lo quieras llamar. Así queda puesto. También con nuestro jersey a juego, que también os lo dejaré en la cajita de descripción de cómo hacer vuestra blusa más fácil del verano. Mira qué bonito todo el conjunto. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Bye.